Enrique Bueno. Él es PhD y Magister en Ingeniería Industrial y Transporte, con más de 15 años de experiencia como consultor y asesor de gobiernos en la estructuración y o puesta en marcha de proyectos de transporte. Ha sido DARTE del Center y en Massachusetts. Entre el 2015 y 2020 participó en la implementación y operación de la estrategia de electromovilidad para el rediseño del sistema de transporte público en Santiago de Chile, la cual fue la primera en estructurarse en el mundo a gran escala fuera de China. A partir del 2020 se integró como consultor de la plataforma de electromovilidad del Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional y la ONU, Habitat, dando apoyo estratégico a los gobiernos de Guatemala, Panamá, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Colombia, Chile y actualmente lidera la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Recibamos entonces a nuestro conferencista. Bienvenido, ingeniero. Hola a todos. Bueno, muchas gracias por el espacio en este evento que es muy importante desde el punto de vista de ingeniería. Nos vamos a enfocar, el tiempo es corto, en hablar de un problema que tenemos, que es el tema del cumplimiento de los acuerdos de París para todos los gobiernos, que están enmarcados en el tema del calentamiento global. En el caso de Colombia, nosotros tenemos una apuesta bastante importante, que es que al 2030 haya habido una reducción de aproximadamente el 20% de las emisiones en el país. Pero esta apuesta es un reto bastante grande, con una apuesta importante de introducción de alrededor de 600.000 vehículos eléctricos y una red de carga en todo el país de alrededor de 6.000 puntos. Sin embargo, faltando solo 6 años para cumplirse esta meta, estamos solamente con una implementación entre el 2 y el 3% de la flota que se requiere para hacer la reducción de emisiones en el país. Nosotros nos vamos a enfocar en esta conferencia en hablar de los retos y de las oportunidades que tiene la electromovilidad en el transporte público y de carga, porque es el segmento en el tema de fuentes móviles que más aporta material contaminante a la atmósfera. Es decir, estamos hablando del segmento de vehículos pesados. Siempre se habla de la importancia de tener un auto eléctrico en la casa, pero digamos, aquí estamos hablando del grueso de las emisiones en Colombia, y donde le hemos puesto especial importancia o especial trabajo desde los diferentes organismos internacionales para estructurar proyectos. Aquí vamos a ver las lecciones aprendidas en la estructuración más o menos de unos 20 proyectos que abarcan alrededor de una flota implementada de más o menos 1.500 vehículos en la región, de las cuales la más grande es en Santiago de Chile, donde se tienen alrededor de 2.200 vehículos implementados de forma general, y en la cual yo he participado en aproximadamente la implementación de una flota de 800 buses eléctricos que actualmente llevan ya 6 años operando. Entonces, dentro de este contexto y dado la importancia, lo primero que nos tenemos que preguntar es qué es lo importante o cuáles son los cambios estructurales que se requieren para implementar la electromovilidad. Ya sabemos que la electromovilidad es un camino probado para hacer la reducción de emisiones, y no me voy a detener en tratar de convencer que a través de la implementación de la electromovilidad, y sobre todo en países como Colombia y muchos países de la región donde tenemos fuentes de energía provenientes de fuentes renovables, que es bastante limpia, la electromovilidad es un camino indiscutible para la reducción de emisiones. El problema es cómo lo hacemos, cuáles retos enfrentamos, y los retos son, desde el punto de vista técnico, bastante fuertes, y a nosotros como ingenieros, digamos, tenemos una apuesta bastante importante para poder hacer que esto sea factible. Tenemos retos porque en todos los activos, insumos y procesos, digamos, les voy a hablar mucho desde mi ámbito de acción, la ingeniería de transporte,
Entonces, desde el punto de los activos, insumos y procesos que utilizamos para poder hacer la labor del transporte, y a su vez cuando hacemos la labor de transporte, generamos huella de carbono y generamos contaminantes, como todos estos aspectos que vemos cuando tenemos una operación actual con combustibles fósiles, al pasar a la utilización de fuentes renovables y energía eléctrica, cambian totalmente. Y esto exige una reingeniería total de todos los procesos. Entonces, cambia la tipología de flota que tenemos, porque ya no tendríamos vehículos a combustión si no utilizamos energía eléctrica, y eso cambia totalmente todos los aspectos. Cambian los patios y talleres que requieren tener infraestructura de carga, la tecnología que utilizamos para el monitoreo de estos vehículos y poder hacer que estos vehículos operen de forma efectiva durante toda la ruta sin quedarse varados por temas de energía, todo el tema de mantenimiento y repuestos, energía, la planificación del transporte, que es bastante efectiva. Acá tenemos una apuesta bastante importante, un reto bastante importante, que es que a diferencia de los vehículos diésel o los vehículos a combustión, hay un tema que se llama autonomía, y que todos sabemos que siempre es un elemento clave para poder cumplir un recorrido que tenemos que hacer durante el día. Está todo el tema del control y el mantenimiento. Entonces, en todas las áreas de implementación de este tipo de proyectos se sufre cambios. Y esos cambios, digamos, son los que hemos tenido que implementar desde el área de la ingeniería en todos los proyectos que hemos venido tratando. Digamos, esto tiene toda una base científica, todos unos papers que se pueden revisar, pero también tiene una base práctica de vehículos ya operando aproximadamente hace 8 años en la región sin ningún tipo de problemas. Entonces estamos hablando desde la teoría, pero también desde la práctica. ¿Qué cambios estructurales tenemos y que me afectan toda la operación en estos sistemas de transporte? El primer elemento, y que no está acá, digamos, colocado, es el tema de los costos asociados al CAPEX. En estos vehículos tenemos que tratar de que la reducción de los costos operacionales compense el exceso de CAPEX que tenemos en este tipo de proyectos. Un vehículo eléctrico, un bus eléctrico, puede costar entre 1.5 veces o 2 veces más que un vehículo diésel. Entonces alguien diría, oiga, entonces, ¿para qué compra un vehículo más caro, así sea ambientalmente posible, desde el punto de vista de la industria de donde yo vengo? Puesto que gracias a la reducción de los costos operacionales, casi un 70% de reducción de costos operacionales, cuando utilizo energía eléctrica en vez de combustible diésel, yo logro compensar esa brecha y hacer que los proyectos, desde el punto de vista financiero, sean factibles. Pero aparte de esto, digamos, de que esa es una limitante, una restricción financiera que tenemos que cumplir y que la hemos cumplido en todos los proyectos, está toda una serie de elementos que tenemos que tener en cuenta. Cuando un vehículo opera, un bus, un camión, porque estamos acá hablando de vehículos de uso intensivo que tienen que estar circulando todo el día, tenemos un problema que es el tiempo de carga. Mientras que yo cojo un vehículo diésel y lo cargo de combustible en 5 minutos, este tipo de vehículos se pueden demorar 2 o 3 horas cargando. Entonces esto me cambia toda la logística, tengo que hacer toda una serie de ajustes en todo el plano operacional. No sé si acá hay ingenieros que les encanta el tema de la logística operacional, y eso implica utilizar muchos modelos de optimización para lograr que esas brechas de carga se unan con la brecha de descanso desde el punto de vista logístico. Tenemos el tema del recorrido, dependiendo del recorrido, los consumos. En este caso, que es un tema relevante, el consumo de energía es relevante porque es un material escaso, mientras en el diésel no es un material escaso. Se me acabó el combustible, paro, cargo 5 minutos, pero si acá se me acabó la energía, paro y pierdo 3 horas de operación y ya no sirve para nada el vehículo. Entonces, cada recorrido tiene unas características totalmente particulares que hacen que el consumo energético sea particular. ¿Cómo conduce un conductor versus a otro conductor? Entonces, ¿qué hemos visto? Excelente introducir mujeres conductoras al mercado, un mercado netamente masculino,
donde hemos introducido el tema de equidad de género, haciendo que las conductoras entren a este mercado porque son más eficientes en el uso del freno regenerativo y son las que mejor desempeño tienen en el mercado para hacer que haya reducción de costos de energía. El otro elemento es el tema de la autonomía, que es una variable bastante compleja. Tenemos que encontrar ese trade-off entre qué autonomía tengo, qué tamaño de batería tengo, dependiendo de cada uno de los recorridos que tenga, los cambios en la logística que ya hablamos, el mantenimiento, nuevos procesos asociados a los motores eléctricos y baterías y el tema de monitoreo. ¿Qué hemos encontrado en términos prácticos? Reducciones de alrededor del 70% en los costos relacionados al combustible, reducción alrededor del 70% en los costos asociados al mantenimiento. ¿Por qué? Porque un vehículo a combustión donde tenemos líquidos y alrededor de 4.000 partes en un vehículo a combustión, lo pasamos a un vehículo eléctrico donde los costos de mantenimiento son bastante bajos. Y el tema del monitoreo, que es un tema bastante, digamos, bastante importante en este tipo de proyectos para hacer que se puedan optimizar los procesos. Tenemos cambios desde el punto de vista operacional, tenemos cambios en todo lo que conlleva el mantenimiento y el diseño del tren motor, tenemos cambios en todo lo que contempla el diseño del plan operacional. Ahora tenemos que hacer un plan de carga que se conjugue con el plan operacional de cada una de las rutas. Tenemos que hacer estrategias reactivas relacionadas con el tren motor y todo el tema de ejecución del plan de carga. Entonces hay una serie de elementos bien importantes que hay que abordar. Y las preguntas relevantes que se hacen en este tipo de proyectos es ¿qué tipo de tecnología es la más adecuada para implementar? Carga rápida, carga lenta, baterías de litio, baterías de titanio. ¿Qué tipo de tecnología es la más importante para operar? ¿Cuál debe ser el tamaño de la flota operativa y de reserva? Dependiendo del trade-off que hay en el tema financiero. ¿Qué tipo de tecnología de batería usarse? El tamaño de la batería más adecuado. Yo puedo tener una batería bastante pequeña que no me pesa mucho y que hace que el vehículo consuma menos energía porque tiene que llevar menos carga, pero a su vez tiene menos autonomía. ¿Qué tipo de tecnología de cargadores debe usarse? ¿Cuántos cargadores debo instalar? ¿Y qué tipo de potencia debe ser instalada? Como vemos, los proyectos, digamos, con vehículos a combustión y los proyectos con vehículos eléctricos son un mundo totalmente diferente y aquí hay una oportunidad muy importante desde el punto de vista de la ingeniería. Así lo hemos venido trabajando, especialmente en los proyectos que hemos venido implementando. Encontrando, digamos, todas esas interacciones. Para definir el tamaño de la batería tengo que tener en cuenta la autonomía teórica, los ciclos de carga, el plan de carga, la degradación, el desempeño en ruta, la frecuencia del servicio, el número de buses y al final esto me define temas como el costo variable de energía, el costo de la flota, el costo del mantenimiento y estamos hablando solo de una variable que es el tamaño de la batería. Desde el punto de vista de cargadores, los tiempos de espera para cargar los buses me definen el número de cargadores, la potencia instalada, la confiabilidad de los sistemas de respaldo y todo esto se ve evocado en costos de infraestructura y mantenimiento, la complejidad logística y el costo fijo de energía. Entonces, la interacción entre variables explota en este tipo de proyectos y ahí es donde es necesario aplicar modelos que me permitan hacer la optimización de procesos. Este es, digamos, uno de los modelos que utilizamos, modelos de optimización para poder hacer que este tipo de proyectos realmente funcionen desde el punto de vista financiero y que en la calle realmente puedan operar. Entonces, aquí hay mucho campo de acción para la ingeniería, mucho campo para el tema logístico, ingeniería de transporte, ingeniería matemática, que desafortunadamente no está explotado. Yo llevo más o menos 10 años haciendo investigación en este tipo de proyecto y todavía me encuentro que es un área que no está, digamos, siendo explotada tanto en las universidades como en la parte práctica. Entonces también acá hay un llamado bastante importante a las universidades que exploten este campo de investigación y en la práctica es
un campo operacional que llegó para quedarse. Es indiscutible. Bogotá en este momento, a partir del 2022, estableció un mandato por el Consejo de la Ciudad donde dice que solo pueden operar en la flota de Transmilenio vehículos eléctricos. De aquí en adelante solo hay vehículos eléctricos y de cero a bajas emisiones. Algunos dicen, bueno, hidrógeno, ok, pero el hidrógeno es más caro. Y si es más caro, pues yo tengo que optimizar más los procesos. Entonces, dependiendo de cada proyecto, puede funcionar algún tipo de energético de cero o bajas emisiones. Entonces, el llamado es, hay mucho campo de acción. Bogotá, ya estamos trabajando en temas de vehículos todavía de gran tamaño, biarticulados, articulados ya hay operando, está el tema de padrones. Santiago de Chile también tiene un mandato bastante importante, pero la gran preocupación que tenemos en este momento es que faltando solamente 6 años para cumplirse la meta de descarbonización, Colombia está en un plan bastante somero para poder hacer la implementación de flotas. Otro elemento muy importante, y ahí me detengo poco, es el tema del modelo de negocio. El modelo de negocio cambia totalmente en este tipo de proyectos. En este caso, acá que tenemos, por ejemplo, en sistemas de transporte público, tipo concesionado, tenemos un operador que hacía todo, adquiría la flota, la operaba, la mantenía, con unos contratos de concesión, por unos, digamos, un financiamiento a través de la banca, con un proveedor de flota y con un proveedor de combustible. Y ahora lo que tenemos es otro tipo de modelos de negocio donde tenemos a las empresas de energía como los grandes players de ese tipo de proyectos de transporte público y de carga, donde las mismas empresas de energía se convirtieron en bancos, financian la flota mediante leasing, hacen de proveedor de energía y hacen de proveedor de infraestructura de carga. Entonces, aquí cambió totalmente el paradigma empresarial. Gracias a la implementación de este tipo de proyectos para cubrir los riesgos, desde el punto de vista del operador solamente se está dedicando a hacer la operación y en algunos casos a colocar la infraestructura. Tenemos los proveedores de flota que ahora, gracias a que es una tecnología, por decirlo de alguna forma, nueva, están brindando o se ha logrado que den contratos de mantenimiento, donde al igual que los contratos de provisión de energía, han permitido que los costos variables que habían en este tipo de proyectos, el gran problema de los proyectos con vehículos diésel era la variabilidad del combustible, 1, y 2, la variabilidad del mantenimiento. Ahora tenemos contratos donde tenemos valor único de energía indexado a 10 años, o sea, mi costo variable más preocupante se volvió en costo fijo, y los costos de mantenimiento se volvieron en un costo por kilómetro. Entonces aquí también hay un potencial bastante fuerte desde el punto de vista empresarial. Los modelos de negocio que se pueden implementar son, hay una gama bastante grande desde el punto de vista, hay variaciones desde el punto de vista de quién provee la flota, quién provee la infraestructura de carga, quién hace el mantenimiento de la infraestructura de carga, quién hace el mantenimiento de flota, quién carga el vehículo, quién es el dueño de la propiedad. Estamos hablando de que ya la propiedad no es ni siquiera del que la opera. En casi todos los proyectos la propiedad de los vehículos es de un tercero que se encarga de proveer la flota y yo le pago una cuota de leasing y hay un negocio financiero de por medio. Entonces hay un cambio bastante interesante en este tipo de proyectos que ha permitido, desde el punto de vista empresarial, que este es un tema también bien interesante de explorar y de hacer investigación de cómo este tipo de proyectos ha explotado otro tipo de modelos de negocios para cubrir riesgos. Este tipo de proyectos que nacieron, digamos, en Chile ya han venido siendo implementados en otros proyectos como Transmilenio. Vimos primero el modelo de negocio en Santiago de Chile, vimos ahora el de Bogotá, acá tenemos el de Paraguay, que hemos venido trabajando de forma bastante intensiva y todos han venido funcionando. Y como conclusiones y lecciones aprendidas, primero, este tipo de proyectos se han convertido en proyectos que no solamente son proyectos ambientales, son proyectos de transformación tecnológica, empresarial, de nivel de servicio y de equidad de género.
Es una oportunidad bastante importante para transformar el transporte de nuestras ciudades, llevándolo a sistemas sostenibles y aprovechando la oportunidad para dar un paso más adelante. En todos los proyectos que se han implementado en Latinoamérica se ha tenido esto en cuenta. Es clave la interacción fluida entre la industria transportadora y la autoridad para poderlos implementar. El diseño en detalle es clave con todos estos modelos de optimización que vemos para lograr que el CAPEX y el OPEX compensen, digamos, o equiparen, haya paridad de precios con respecto a los diésel. La implementación de pilotos ha sido importante. En muchos de los proyectos hemos venido implementando pilotos para romper paradigmas. Alguien dijera, pero ya tenemos como 5.000 vehículos operando, 5.000 buses operando en toda la región. Sí, pero cada contexto y cada ciudad es particular. Hay que identificar las empresas líderes y apoyarlas para que hagan este tipo de transformaciones. Estos proyectos se pueden convertir en laboratorios sociales. Por ejemplo, en el caso de Santiago, el proyecto empezó como un proyecto para transformar el sistema de transporte y se logró. Se pasó de una calificación de 3.5 sobre 7 a, después de la implementación de todo este proyecto, a una calificación cercana a la del metro, 6,5 sobre 7, de un sistema que estaba totalmente deteriorado, que llevaba más de 10 años de deterioro, y que esto permitió hacer ese cambio. La sinergia entre actores de la industria es bien importante. Las empresas del mercado eléctrico se convierten en aliados en este tipo de proyectos, y hay que analizar las barreras específicas para identificar los actores y diseñar proyectos y modelos de negocio a la medida. Creo que ahí terminé a la par de los 5 minutos. Esto era el mensaje que les traía, un poco un overview de todo lo que hemos venido trabajando en la región y de las lecciones aprendidas en la electromovilidad. Muchas gracias.